Buenas. Hola. Hola, Hola. Hola. hola, hola, Con una gana todo de cerrar. hola, hola. Ah, ¿Cómo andan? No sé si a usted, profe, le escucho re despacito. Sí, yo igual. despacito. A ver. Grite. Ahora. Ahora Mejor. sí. Ahí sí. Ahí. Vamos a esperar un ratito a ver si se unen algunos más. ¿Se fue de vacaciones? Sí, estoy. Ya quisieron. Claro. Esto para que no se vea el quilombo del fondo. Ahí queda uno más. Vamos a esperar hasta ahí 10 y ahí vamos a comenzar. Lo mismo que la semana pasada, hoy vamos a resolver simplemente el práctico con las cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta y vamos a hacer las dos demostraciones de la mediana y la moda. Eh, ya saben, si tienen dudas o consultas, pregunten, pueden levantar la manito, pueden escribir en el chat también. ¿Sí? Eh, por ahí, por ahí lo ideal sería que cuando comenzamos apaguen sus micrófonos y los activen solamente cuando tienen una pregunta o una duda para no es que no le queremos escuchar ni nada, ¿no? Pero entonces, Digamos que entonces no. por ahí no. Entonces no molesta, digamos, entonces si aparece su perrito ladrando, su gato maullando o algo. Así que, bueno, tengan a mano eso sí, para anotar y el práctico y calculadora van a necesitar también. Sería yo igualmente voy a ir resolviendo, yo ya lo tengo resuelto, o sea, voy a ir escribiendo y explicando, digamos, pero hay que tenerlo a mano para ir escribiendo rápido y demás. Así que, bueno, comenzamos. Para no extendernos mucho, yo después tengo reunión con el coordinador, justamente sobre el tema de evaluaciones, acreditaciones y demás, que seguramente a ustedes les va a llegar después algunas cuestiones importantes sobre el tema. Eh, Vamos a ver si implementamos una autoevaluación en las semanas próximas para la unidad 1, que ya vamos a terminar, digamos. Falta una parte nomás y ahí terminamos la unidad 1. Entonces vamos a hacer una autoevaluación de todo eso, que no va con calificación ni nada, pero es simplemente para ir Sería una autoevaluación, profe. una evaluación que yo les paso, ustedes se hacen y se ponen la nota que ustedes crean. Me extraña todo 10. Claro, hay que ser realista, digamos, con la nota. No, o si no puede ser también vieron que vienen
son evaluaciones múltiple choice y demás que ustedes la hacen y ya le tira la nota solo. Entonces ese capaz sería mejor. Así, así no dicen, para mí que ese punto estuvo más o menos, me saqué un 10. Y sí, un Vamos a errorcito no hacer cuenta. un ejercicio. Claro. Bueno, como les decía, vamos a resolver. Ahí se unió Marcela. Somos 16. 17 en realidad dice 12, no sé. Hay algunos que dicen no están en esta llamada, no sé por qué. No. Em, Somos 17, ya vamos sumando, vamos a esperar un ratito que se terminen de conectar estos. Hay 3 que aparecen. Hay alguien que está mirando, ¿qué te parece? Parece. Así que a achicar mi ventana por acá, voy a poner esto por acá. ¿Cómo llegó la manifestación hasta acá? ¿Qué les pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Y hay guardia ahí? Ahí está. No hay ningún tipo de presencia. No sé quién es el que tiene la tele prendida, que va en silencio. Voy a... ¿Qué onda? ¿Por qué aparezco yo ahí? Están viendo la... No sé cómo se puede que aparezca aquí. Sí, el Bueno, Word ahí. o PDF o lo que sea. Sí, sí, es un PDF, ¿se ve? Bien. Laura, no sé si ahora te pudiste... ¿Ves la pantalla? ¿Estás escribiendo? Fíjate arriba en las configuraciones y poner vista orador. Bueno, en realidad ahora hay varios, te va a aparecer varios, pero... Claro. Yo tengo en vista de cuadrícula, así que por eso ven ahí varias caras. Outfit de cuarentena. A ver, esperamos ahí a ver si todos... ¿A alguien más le pasa lo que le pasa a Laura, que no está viendo lo que estoy compartiendo? Mirta. Fíjense donde hay un cuadradito y dice vista de cuadrícula, vista de orador. Si ponen vista de orador, creo que tienen. Ahora sí, dice Laura. Y Flavia hasta darle hace captura. Se ve que le están pidiendo registro de que ella está haciendo, ¿no? Yo no quiero imaginarme, pero no sé a quién le tiene que pasar eso. Ey, no nos escraches. Bien, ahí se unió Gerson. Ah, bueno, ella está viendo bien entonces. Para que se vean cómo se ve. Se escucha muy bajito, dice Mirta. ¿A todos le pasa? O No, yo escucho porque, bien. ok, porque yo subí el volumen y ahora debería fijarte, Mirta, de subir el volumen al máximo. Ahí voy a conectar mi computadora porque si no me voy a quedar sin batería. Bueno, ahora sí comenzamos. Bien, como les decía, vamos a comenzar resolviendo los problemitas. El primero
yo lo tengo acá, que lo tienen en el Word. Ahí. Tenemos esta tablita con varios datos que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, construir una tabla de intervalos siguiendo la regla de Sturges y después calcular media, moda y mediana. ¿Sí? Es aplicación nomás de esas dos cuestiones. Fíjense que nos da el ejercicio, digamos, que tenemos 55 automóviles, ahí están todos los datos, es la velocidad, ¿sí? La velocidad de esos 55 automóviles. Y tenemos que construir la tabla de intervalos de clase siguiendo la regla de Sturges. Como yo les había dicho, esa regla es una regla como para que la tabla salga construida, digamos, de la manera más matemáticamente perfecta, digamos, ¿sí? Pero no siempre es bueno para presentar información, ¿sí? Entonces, yo acá les pido, cuando tengamos parcial, si tenemos en algún momento, o trabajos prácticos y demás, y estas cuestiones, esto no va a ser así porque no les voy a pedir esto, no, porque no es de utilidad para presentar información, ¿sí? En este punto era simplemente para practicar esta construcción, así que vamos a ver las cuestiones por ahí que se tienen que tener en cuenta a la hora de construir. ¿Por qué? Ustedes ven que voy a ir a donde está. Cuando ustedes tienen la fórmula, digamos, sí, que aparece acá, no les va a dar un número entero, generalmente, ¿sí? Entonces hay que hacer ciertos artilugios, digamos, para que nuestra tabla nos quede con un número entero de intervalos y también esas amplitudes de los intervalos. Bien, vamos a comenzar entonces resolviéndola. Sí, lo que yo tengo que hacer, en primer lugar acá, es que n sabemos que son 55 de i. ¿Sí? O sea, n es 55. Ese es el único dato que tengo. Ahora, fíjense que en el primer punto voy a volver al Word, al PDF, perdón, de la clase, y ahí vamos a ir haciendo paso por paso. ¿Sí? Ahí escribió Flavia, los que tienen el micrófono, si pueden... A ver, yo creo que puedo... Bueno, a ver, yo puedo silenciar. Ahora sí están todos en silencio. Así que recuerden, la única forma de que los voy a escuchar es a través de mensajes. No los voy a escuchar. Manden mensajes al chat. O si no, se desactivan el silencio y ahí consultan. ¿Sí? Está escribiendo Jessica. No sé qué es Jessica. Esperamos a ver qué escribe. Bueno, mientras tanto, como les decía, vamos a ir siguiendo los pasos de esta regla, digamos, práctica para construir estos intervalos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular el rango. El rango no es más que el recorrido que hace nuestra variable, digamos, ¿sí? O sea, el valor más chico es el valor mínimo menos, perdón, al revés, el valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? O sea, tenemos que buscar esos dos valores. Bien. Bien, entonces, voy a escribir al revés. Valor máximo menos valor mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la tabla, y acá lo que tenemos que hacer es ver cuál es el valor más pequeño y cuál es el valor más grande que toma la variable, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, yo ya tengo anotado cuál es el valor más pequeño, que es el 16, que está acá. Este sería el valor mínimo. Y el valor máximo, yo lo tengo anotado también, es el 52, que está por un lado. Me pasó. No lo veo. Bueno, Segunda fila, cuarta columna. ahí está. Muchas gracias. Entonces, tenemos estos dos valores, ¿sí?
el 52 que es el valor máximo, el 16 que es el valor mínimo, por lo tanto, nuestro rango va a ser 52, 16 que es igual a 36, ¿sí? O sea, ya tenemos el rango es 36, quiere decir que este, digamos, es el recorrido que hace la variable del valor más pequeño al valor más grande, son 36 valores, ¿sí? Este es el primer paso. El segundo paso es determinar el minuto de clase, ¿sí? Con 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Porque un logaritmo en base, ¿sí? Que al transformarse, hacer el cambio de base, nos queda esta expresión. Usamos esta porque, digamos, no decimal. Entonces, en segundo lugar, esto es el número de intervalos va a ser 1 más 3 el logaritmo de n. Por el logaritmo, en este caso n es, yo escuché todo cortado, dice Carolina, puede ser por el señal del, ¿sí? Los demás también. Hola. A ver, voy a hablar toda una frase así corrida, a ver si ahora escuchan bien. Puede ser porque tenía el micrófono un poco más lejos también. Ahora sí. Ah, era por mi micrófono entonces nomás. Sí, tenía el micrófono más lejos. Bien, volvemos nuevamente, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, a través de esta fórmula, ¿sí? Que nosotros no sabemos de dónde sale, no la buscamos ni nada, no nos interesa. A través de esta fórmula vamos a calcular el número aproximado de intervalos. Ese número aproximado de intervalos va a estar dado por 1 más 3,322 por el logaritmo de n, que en este caso es 55, ¿sí? Es un logaritmo decimal. Esto yo tengo por acá que nos da 6,6, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es redondear, digamos, porque sabemos y no puede ser, tiene que ser un número entero, digamos, natural inclusive, que porque indica justamente una cantidad de intervalos, no puedo tener 3,2 intervalos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar, ¿sí? Es decir, el número de intervalos va a ser 7. Si yo aproximo al entero menor, digamos, lo que puede pasar es después que van a quedar valores fuera de los intervalos, ¿sí? Les voy a pues, al final qué pasaría si usáramos el entero más pequeño, ¿sí? Entonces, tenemos ahora el número de intervalos, ¿sí? Una vez que tenemos el número de intervalos, pasamos a lo siguiente, que es la amplitud, ¿sí? La amplitud lo calculamos como el rango dividido el número de intervalos, ¿sí? Voy a hacer acá. Sería la amplitud que es el rango dividido el número de intervalos, ¿sí? Esto va a ser igual a el rango que era 36, que lo encontramos en el primer paso, y el número de intervalos que son 7, ¿sí? Esto nos da otra vez un número que es decimal, que es 5,14, ¿sí? Y acá fíjense que tendríamos dos posibilidades otra vez. Aproximamos a 5 o aproximamos a 6, ¿sí? O sea, al entero inferior o al entero superior. Nosotros lo que vamos a hacer es usar como amplitud el 6, ¿sí? Y después les voy a explicar por qué el 6 cuando
cuando vamos a confeccionar la tabla. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Tenemos ahora entonces el rango. Con el rango encontramos el número de intervalos, digamos, el número con la fórmula de Sturger. Con el rango y el número de intervalos encontramos la amplitud de esos intervalos, pero el problema es que cuando nosotros encontramos el número de intervalos y la amplitud, encontramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el rango original, que era de 16 a 52, ya no va a ser el mismo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora entonces es, como en el PDF decía, es encontrar el nuevo rango, ¿sí? Haciendo el producto entre la amplitud y el número de intervalos, ¿sí? El nuevo rango va a estar dado por la amplitud de los intervalos por el número de intervalos, ¿sí? Esto va a ser igual a 6 por el número de intervalos, 6 por 7, 42. ¿Sí? Fíjense acá la cuestión. Si yo el número la amplitud, perdón, de los intervalos usaba 5, ¿sí? Fíjense que tenía 5. Fíjense que si utilizaba el valor 5 como amplitud del intervalo, acá sería 5 por 7, ¿sí? 5 por 7 me da 35. 35 es un número menor que el rango. O sea que iba a haber, ¿sí?, de la variable que iba a quedar fuera de mi tabla de intervalos de clase, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso, digamos, hacemos la aproximación al valor superior, ¿sí? Para que ninguno de los valores quede fuera, ¿sí? Si yo usara acá el 6 como el número de intervalos, fíjense que teniendo el número de intervalos 6 me iba a dar exacto, ¿sí? Pero teniendo el número de intervalos 6 y la amplitud 5, por ejemplo, ahí ya no nos iba a quedar bien, ¿sí? Entonces, acá es unos valores enteros, ¿sí? Es un tanto una aproximación que nosotros vamos a hacer. Yo usé esto, ¿sí? Sería amplitud 6, número de intervalos 7. Podría haber utilizado número de intervalos 6 y amplitud, número de intervalos 6, ¿sí? Y la amplitud también 6, ¿sí? O sea, son dos las posibilidades que tengo de armar esta tabla, ¿sí? Profe, Con 6 intervalos, 6 de amplitud, o 7 intervalos y 6 de amplitud. Sí, sí, Jessica, creo que está bien. sí. Eso fue, o sea, coincide por casualidad si tomamos el número de intervalo como 6 y a la amplitud 6 es casualidad queda 36, o siempre que hagamos tomemos uno, o sea, aproximemos por ejemplo el número de intervalos al entero mayor y el de la amplitud al menor, o al revés, ¿va a coincidir también? ¿O fue solo una casualidad? No, puede ser casualidad, no. Sí, o sea, va a depender mucho de los valores que tome la variable. Ah, bueno. Ahí no. Profe, A este punto en el que encontramos hola. y el número de intervalos, sí. No sé quién habla. Yo, Cintia. Sí o sí la amplitud tiene que ser un Ah. número entero, o sea, no es posible que tenga Ah. decimales. Es posible, pero fíjate cómo son, digamos, los valores de esta variable, que son, digamos, en la tabla nos presentan valores. Entonces no tendría mucho sentido tomar valores decimales para esta tabla, ¿sí? Ahora, si por ejemplo yo estoy armando una tabla de intervalos de clase donde, por ejemplo, la variable es en donde la variación ya no va de los enteros, porque no voy a tomar solo a las personas que miden de 0 a 1 metro, de 1 a 2 metros, ¿sí? Entonces ahí, digamos, sí, voy a necesitar que esa variable sean decimales, ¿sí? Ahí pueden tomarse, sí, valores más exactos, digamos, en cuanto a a la amplitud, ¿sí? El número de intervalos siempre va a ser entero, lo único que puede variar sería la amplitud,
Pueden ser cualquier valor porque son intervalos. Va a depender de la variable. Buenísimo, gracias. Bien. Entonces, y acá, el nuevo rango que nosotros obtuvimos es de 42, ¿sí? Fíjense que son 6 valores más que el primer rango, es el rango original de nuestra tabla. Entonces, vamos a distribuir 6 valores. Distribuir 6 valores en la tabla. Estos valores están distribuidos de manera equitativa, digamos, ¿sí? O sea, como son 6, yo lo que voy a hacer es distribuir 3 al inicio y 3 al final, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces yo en vez de comenzar en el valor 16, ¿sí? Voy a comenzar 3 valores antes, que sería en el valor 3. Entonces voy a insertar una tabla, acá, que tiene que ser de 7, 8. Voy a darle 3 intervalos. Ay, se movió un pedazo, ¿no? ¿Ahora se escucha bien, Laura? Donde acá va a ir el intervalo de clase, acá va a ir la frecuencia. Acá voy a dejar un lugar para la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, tenemos intervalos 13 a 19, así para que sea más rápido, ¿sí? Pero recuerden que esto va a ser siempre en el primero cerrado y en el segundo abierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el intervalo comienza en el 13, es decir, considerando el 13, pero no considera el valor 19, ¿sí? Es semiabierto a derecha, ¿sí? De 13 a 19, después tenemos de 19 a 25, de 25 a 31, ¿sí? Recuerden que tenemos donde comenzamos y la amplitud de 6, entonces vamos siempre de 6 en 6. Después tenemos 31 a 37 a 43, 37 a 43, 43 a... Entre nuestro valor mínimo era 16, ¿sí? Ahí preguntó un compañero o compañera, ¿por qué 3? ¿Sí? Preguntó Carolina. Nuestro valor inicial es el 16, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros calculamos el nuevo rango nos dio 42. El rango inicial era 36, ¿sí? O sea que hay una diferencia. Lo ideal, ¿vale? Porque si no te va a quedar acá el último no te quedó hasta el 55, sino te quedó hasta el 56, Belén. Porque comenzamos en el 3, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia entre el nuevo rango que obtuvimos con la cantidad de intervalos y la amplitud y el rango original de esta tabla, que era de 36 y ahora 42, ¿sí? Entonces, hay una diferencia de 6 puntos, ¿sí? Esos 6 puntos o 6 valores de la variable, digamos, yo lo tengo que distribuir al comienzo y al final de mis intervalos de clase. Es decir, si son 6 valores, son 3 al inicio y 3 al final, por lo que en vez de comenzar en 16, comienzo en el 3. No sé si se ha entendido ahí, porque comenzamos en el 3, ¿sí? Es para distribuir estos 6 valores.
Opino. ¿Sí? Es porque la diferencia, o sea, en palabras más vulgares, no es porque la diferencia entre el rango original y el nuevo rango simplemente lo dividimos en dos y al límite inferior del primer intervalo restamos esa cantidad y al límite superior del último intervalo se suma la cantidad. Exactamente. Que la distribuimos de manera uniforme, digamos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, no distribuimos nada al inicio, o sea, no le restamos los 3, lo que va a pasar es que el último intervalo va a terminar 6 valores por encima del valor original de la variable. Sigo construyendo la tabla. 43 a 49, 49, 55. Fíjense que acá el último intervalo, digamos el límite superior de ese último intervalo es el 55, que es justamente 3 valores mayores que el 52. Es decir, son los otros 3 que me faltaba, que distribuí 3 al inicio y 3 al final, ¿sí? O sea, en vez de comenzar en 16, comienza en 13, en vez de comenzar en 52, en vez de terminar en 52, termina en 55. ¿Sí? Bien. Bien. Bajar esta tabla, así queda todo acá, ¿sí? Bueno, esto sería ir contando cuántos valores caen en cada intervalo, ¿sí? Yo ya tengo anotado, así que voy a ir simplemente pasando, ¿sí? Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto, quinto, ¿sí? Estos son los valores que quedan en esos 7 intervalos, ¿sí? Por ahí, no sé quién había dicho que acá ven que va a haber diferencia en estos valores porque comenzó no en el 13 sino en el 14, por lo tanto ese intervalo no va a ir hasta el 19 sino va a ir hasta el 20, y después del 20 al 26, 26 a 32 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, va a haber diferencia en algunos de esos intervalos, principalmente en estos dos seguros, ¿sí? Que son los que más tienen. Bien, y yo lo único que voy a hacer ahora es completar la columna de frecuencias acumuladas con la rana después, ¿sí? Entonces, para el primer intervalo es 4, para el segundo va a ser 4 más 14, que sería 18, el segundo sería 18 más 20, sería 38, después tengo 38 más 8, 46, 50, 54 y 55. Tengo la columna de las frecuencias acumuladas. Ahora, lo que voy a hacer es, no sé si puedo escribir. Esperen que quiero escribir alrededor de mi, pero no puedo. Ahí. Vamos a comenzar con la media aritmética, que sería mu, ¿sí? Nosotros sabemos que la media aritmética es igual a la sumatoria, ¿sí?, de los x por la frecuencia, ¿sí? O sea, la suma de cada valor de la variable por su frecuencia dividido la cantidad, el total de valores, ¿sí? O sea que sería, vamos a ir viendo. Recuerden, x es la marca de clase, por lo tanto es el punto medio de cada uno de esos intervalos, ¿sí? Yo voy a escribir todo acá. El punto medio del primer intervalo sería 16, ¿sí? Ustedes lo pueden obtener
límite superior dividido 2. Sería la semisuma de los límites, ¿sí? Sería 13 más 19 dividido 2, que les tiene que dar 16, ¿sí? Una vez que obtenemos el primer límite, el primer marca de clase, después es ir sumando 6 a ese valor para ir obteniendo las marcas de clase de los siguientes intervalos, ¿sí? Sería 16 por 4, que sería la frecuencia, más el 6, que es 22 por 14, más 28 por 20, más 4 por 8, más 40 por 4, más 46 por 4, 46, sí, 46 por 4, más la última, que sería 52 por 1. Uy, se fue ahí abajo. Y eso es dividido n, que sería 55, ¿sí? Entonces, la media tiene que darle, a mí me dio, yo no sé si 320 sobre 11. Mismo que 29,09 periódico, ¿sí? No sé si llegaron a hacer ese y si les dio ese mismo valor. Sí, bien, ahí dice Jessica que le dio el mismo valor. Si no les dio ese valor, quizás por ahí se confundieron en algún valor o en alguna suma, en alguno de los productos, ¿sí? Ahí escribió Gerson, le dio el mismo. Así que bueno, vamos por el buen camino. Ya somos 3. Uy, se me fue. Bien, pasamos al otro. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar ahí escribió Flavia, que también parece que le dio lo mismo. Ahí está. Ahora seguimos con la mediana, ¿sí? Recordemos que la mediana es el valor que se ubica en el centro de la distribución, o sea, deja la mitad de los valores por debajo. Yo podría utilizar simplemente estos valores, ordenarlos, y ahí ya encuentro cuál es el valor central, ¿sí? O sea, voy a ubicar 55 valores en orden creciente o decreciente y encontrarlos. Pero, como tengo la tabla, voy a usar la tabla. La mediana se encuentra siendo el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana más el producto entre la amplitud del intervalo y el cociente entre el orden de la mediana, el orden de la mediana menos la frecuencia acumulada del intervalo. Este I menos tiene que ser como subíndice. Acá no puedo. Sería la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior al que contiene a la mediana, dividido la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, ¿sí? Bien, ¿cómo nos va a quedar esto entonces? Voy a volver a insertar una ecuación.
este caso, lo que tengo que buscar es, voy a marcar acá un poco, el orden de la mediana. El orden de la mediana es dividido 2, que es 27, después lo voy a dibujar, 27,5, ¿sí? ¿Sí? Yo lo tengo que ubicar en esta columna, ¿sí? Esto es una posición, el valor que ocupa la posición 27,5, ¿sí? Fíjense que si yo miro la columna de frecuencia, acá tengo 4, 18 y acá tengo 38. ¿Qué quiere decir? Que del 18 al 38 pasamos por el 27,5, ¿sí? O sea que en este intervalo está el valor que ocupa la posición 27,5, ¿sí? O sea que este es el intervalo de referencia que tenemos que usar, ¿sí? Dijimos que era este el intervalo. Y voy a, bueno, quedó en amarillo. Acá entonces va a ser la mediana, va a ser el límite inferior 5, más, ahí tengo que escribir el cociente, entre el orden de la mediana, que ya sacamos que es 27,5, menos la del intervalo anterior al que contiene la mediana, que sería, si este es el que contiene la mediana, el anterior es este, ¿sí? Sería 18. Bien. Dividido la frecuencia absoluta, que es 20. Y eso multiplicado por, en este caso todos tienen la misma amplitud, que es 6. Eso a mí me dio 27,85. No, no sé si a ustedes. Ahí Jessica puso que sí. Ahí otro compañero puso que sí. No sé quién es. AG. Aparece solo las iniciales, vieron y no. No me acuerdo de todo. Sí, escribió Flavio. Bien, entonces, tenemos la media. Moda. ¿Sí? La última medida de tendencia central. ¿Sí? La moda. Si tienen por ahí alguna consulta con respecto a cómo calcular eso que fuimos bien. Bien, el tema de la moda es más sencillo, digamos, porque lo que tenemos que hacer es obtener también los datos, ¿sí? Va a ser también el límite inferior, el producto entre el cociente, entre delta 1, vamos a usar un delta 1, y acá tenemos 2, tenemos delta 1 y delta 2, y eso por la amplitud del intervalo. Recordemos que delta 1 es el exceso modal con respecto al intervalo anterior, y delta 2 es el exceso modal con respecto al intervalo posterior, ¿sí? Primero tengo que ver dónde está la moda, o sea, tengo que ver cuál es el intervalo con mayor frecuencia sería, ¿sí? Que es el intervalo modal. El mismo que el que contenía la mediana, ¿sí? Es decir, este intervalo 25 a 31, ¿sí? De ahí extraigo los datos. El límite inferior vuelve a ser 25 más, y ahí tengo cociente, el cociente entre delta 1, que es la diferencia entre la frecuencia que tiene a la moda,
Y la frecuencia absoluta del intervalo anterior sería 20 menos 14. ¿Sí? Sería acá. 20 menos 14 es delta 1. Y delta 2 es la diferencia entre el intervalo que contiene a la moda, el intervalo modal, y la frecuencia, digamos, absoluta del intervalo inmediatamente posterior. ¿Sí? Entonces, 20 menos 14 es 6, dividido otra vez 6, porque vuelve a ser delta 1, más delta 2, que es 20 menos 8, que me da 12. Y esto por la amplitud del intervalo, que es 6. Esto me da 27. A todos les digo 27. Escribió Mirta, la media me dio 20,14. Fíjate, Mirta, ¿hay algún valor capaz que te faltó multiplicar o sumar? ¿Sí? Ahí Chabela dijo que le dio 27. Bien. A Jessica también. Bien. Entonces, una vez que tenemos estos tres valores, ya tenemos la tendencia central. Fíjense que en este caso nos dio tres valores bastante parecidos. ¿Sí? Bien, a Mirta también le dio 27. Fíjate nomás entonces la media la media aritmética o la mediana, no sé cuál. Tenemos estas tres medidas de tendencia central. Fíjense que son bastante parecidas porque tengo 27, 27,85 y 9 más. ¿Sí? Esto nos indica una cosa. ¿Sí? Cuando tienen valores similares es porque la distribución se acerca, digamos, a una simetría. ¿Sí? Fíjense que si nosotros miramos los valores estos, yo tengo como el valor central, digamos acá, que va a estar en el medio, el intervalo casi del medio, y después tengo 14 y 4 distribuidos a un lado, y acá tengo 8, 4, 4, 1, me termina dando valores similares a esto, ¿sí? Acá me da 18, acá me da 17, a ambos lados de este intervalo, ¿sí? Es casi simétrica esa distribución. Si ustedes hacen un histograma, se va a ver, digamos, ¿sí? Si nosotros hacemos un histograma, lo que va a pasar es que va a tener como esta forma. Acá hay un histograma. Ustedes no pueden hacer así como hago yo. Pero tiende a ser simétrico. ¿Sí? Tiende a ser simétrico. ¿Sí? El punto 2. El punto 2 es extremadamente sencillo. ¿Sí? Fíjense que lo que plantea es una situación en donde hay valores y valores se obtuvieran al consultar por el precio que cuesta llevar contigo a tu mascota a bordo de un avión. ¿Sí? El precio depende de las aerolíneas y los costos en dólares fueron estos valores. ¿Sí? Esto gastaría en promedio para llevar a su mascota. Entonces, lo único que tengo que hacer es obtener a ver si encuentro, la música, que va a ser 69 más 100 más 100 más, uy, ahí puse alguien más, 100 más 100 otra vez, más 125, más 150, más 100 otra vez, más 60, más 100, más 125, más 75, más 100, más 125, más. Y eso dividido la cantidad que tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La cantidad de valores que tenemos.
Esto nos da, ¿cuánto les dio? 102,7 escribió Jessica. A los demás les dimos dos. Bien, ese era extremadamente sencillo, ¿sí? Encontrar la media aritmética. El siguiente, ¿sí? Vamos a ir un poco más rápido en seguimos a hacer las demostraciones de la moda y la mediana, ¿sí? Ya que los siguientes, digamos, no hay nada de otro mundo, ¿sí? Dice, en cierta facultad se tomó un examen de ingreso a 80, luego de confeccionar la tabla se obtuvo. Esta es la tabla entonces de las notas. Dice, los alumnos que no llegaron al 4 no ingresan. ¿Cuántos fueron? ¿Sí? Si yo miro, los que no ingresan son, ¿sí? Es decir que, ¿cuántos fueron? 11 más 8, que sería 19, ¿sí? Voy a ponerlo en rojito. Vamos a la segunda. Dice, si un alumno obtiene 4 o más, pero menos de 8, tiene que ir a horas de tutoría obligatoria para nivelar los conocimientos. ¿Cuántos alumnos tendrían que ir a tutoría? ¿Qué quiere decir? Que saca más de 4, que sería desde acá, hasta menos de 8, hasta acá. Ahí Jessica puso cuánto eran. Jessica puso 52 y Marcela puso 30. A ver, vamos a hacer el cálculo. Acá sería 14 más 16 son 30. 44. 44 más 8 sería 52. 52. Fíjate, Marcela, ¿qué te faltó contar? Acordate que a partir de este intervalo y hasta el que tiene frecuencia absoluta 8 inclusive. Hay media aritmética, la mediana y la moda de la misma forma en la que hallamos en la tabla anterior, ¿sí? No es nada distinto. ¿En qué parte? ¿En el punto A o en el punto B, Mirko? Hizo con H, por favor. Bueno, mientras escribe, que era la duda. No sé si por el 52 o por el 19. El 52 obtenemos de sumar los que tienen más de 4 pero menos de 8. Sería. En realidad es más de 40. ¿Sí? Ya 40 menos de 80, sí, pero no importa. Sería los 14 que tienen de 4 a 5, los 16 que tienen de 5 a 6, los 14 que tienen de 6 a 7 y los 8 que tienen de 7 a 8, sin incluir el 8, obviamente, ¿sí? Si sumamos todos estos valores, obtenemos el 52, que serían los alumnos que tienen que ir a tutoría, ¿sí? Bien. Eh, eh, media aritmética, mediana y moda, ¿sí? Mu, voy a escribir así uno a uno más, pero tengan en cuenta que es media aritmética. ¿Cuánto les dio? Acá sería 25, que sería la marca de clase del primer intervalo. 55 escribió Jessica. Tenemos 25, que es la marca de clase, por 8, más 35 por 11, más 45 por 14, y así sucesivamente cada uno de las marcas de clase por la frecuencia, ¿sí? Entonces dijimos media aritmética,
55, ¿esa es la mediana también? ¿O escribieron que eso es la media aritmética? La moda 60 escribió Noelia. Y Jessica puso 54,37. 54,37 la mediana. Y acá voy a escribir la moda. Bueno, acá tenemos dos valores, 55 y 60. Tenemos dos 55. La moda, fíjense que sería acá. 50 más, y ahí tenemos el cociente entre 16 menos 14 es 2, dividido 4 por 10, que sería un medio por 10, que sería 5. O sea, la moda sí es 55. 55. Bien, y la mediana le agregamos nomás el 5 que escribió Belén. Y entonces tenemos las tres medidas de tendencia central, ¿sí? Repito otra vez. Acá están los valores. Si no les dio lo mismo, fíjense la fórmula, exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Dice después la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de alumnos ingresó sin la necesidad de ir a tutorías? Es decir, los que sacaron más de 8, 6 y 3 son 9, ¿sí? Que 9 de un total de 80, ¿sí? Tenemos que ver qué porcentaje es. Escribió Jessica 11,2%. Esa sería la cantidad de estudiantes que ingresó sin la necesidad de ir a tutoría. Vuelta en cuaderno. Vamos. Bien. Seguimos. Situación que ahí ya no hay tanto cálculo, sino por ahí hay un poco más de reflexionar con lo que nosotros por ahí ya hablamos la semana pasada. Dice: en la escuela el kiosquero realizó una encuesta a ciertos alumnos sobre las bebidas que debería tener en la cantina de la escuela. Los datos obtenidos fueron Coca 35, Fanta 22, Sprite 18, Agua 15, Levité 17, Hades 8, Cepita. Poner Hades 0, pero no importa. Es peor. Bien. En el punto A dice: ¿puede calcular la media aritmética en esta distribución y la mediana? ¿Por qué? No se puede calcular ni la media aritmética ni la mediana. ¿Por qué? La media aritmética, en primer lugar, porque ahí se me fue. Porque no es una variable cuantitativa. Exactamente. La media aritmética porque no es una variable cuantitativa. O sea, no puedo tener una cantidad de bebidas, digamos, ¿sí? O sea, no, la Coca-Cola o la Fanta no tienen voy a poder obtener una media entre estos valores, ¿sí? Ahora, ¿qué es la goma? Sí. ¿Por qué no puedo calcular la mediana? Porque la mediana se puede calcular a variables que sean nominales, pero el problema es que esta variable, variables nominales, no, perdón, variables cualitativas, perdón, ¿sí? Que esta variable es cualitativa, pero es nominal. O sea que los valores de la variable no tienen ningún orden, ¿sí? Es lo mismo poner Coca-Cola primero que poner Cepita primero, ¿sí? Digamos, yo no puedo decir cuál vale más, vale menos, ¿sí? Entonces, esta variable que es nominal no puede calcularse la mediana, ¿sí? No puede calcularse la mediana, tampoco la media aritmética. La única que ¿sí? Sería la única medida de tendencia central que podemos encontrar acá.
¿Cuál es la bebida más consumida en la escuela? Justamente esto hace referencia a la moda y acá es 35, que es la Coca-Cola. ¿Sí? El kiosquero dice, va a hacer una compra. En total tiene que traer 500 unidades. ¿Qué cantidad de cada bebida le convendría comprar? Esto es sencillo, digamos, si calculamos los porcentajes también, ¿sí? O la proporción, digamos, ¿sí? ¿Qué porcentaje representa la Coca-Cola? Ese porcentaje, encontramos porcentaje a 500 y ahí tenemos los valores, ¿sí? Vamos a hacer con unos nada más. ¿Cuánto es el total acá? 35 más 22 son 57. 57, 75, 75, 90, 107, 115, 121 puede ser el total. No tengo una- Ahora. Coca-Cola. ¿Se escucha? Pasa que cuando suelto mi micrófono, ahí no se escucha. Pero puede ser, lo suelto solo cuando estoy pensando en voz alta. A mí me dio 28,92%. 28,92%. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es encontrar el 28,92%. Bien, bien, 145. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde se fue la? Bueno, se me fue la. Se me desconfiguró todo. Acá. Entonces, 140. Esto es lo que tendría que comprar de Coca-Cola y va a comprar 500 unidades. ¿Sí? O sea, compra 500 unidades, de esas 500 unidades, 145 de Coca-Cola. Siguiendo las estadísticas que obtuvo de esa encuesta que él hizo. ¿Sí? Bien. Y el punto siguiente. Bueno, el punto siguiente dice describir y clasificar cada una de las variables involucradas en los puntos anteriores. ¿Sí? Del inicio. Acá tenemos, en el primer problema, la variable es velocidad. Es una variable cuantitativa continua. Si bien acá toma valores discretos, digamos, ¿sí? Son todos valores enteros. La velocidad es eh, una variable de estadística, perdón, continua, ¿sí? Cuantitativa continua. Y en este caso es de razón, ¿sí? La velocidad ir a 40 kilómetros es ir al doble de velocidad que ir a 20. No sé si me están escuchando porque las veo que se trabó la pantalla. A ver. Sí, se escucha, profe. Ah, ah, ah. En el segundo, que era de
los precios que cuesta llevar a una mascota a bordo es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Es una variable discreta. Puede por ahí Pero confundir un usted ¿Cómo? en el del primer problema usted dijo que la variable era velocidad. La variable no es velocidades de automóviles medidas por un dispositivo radar en una calle del centro de la ciudad. Claro, eso es todo. Yo simplemente estoy clasificando la variable, Ah, bueno. ¿sí? O sea, es velocidad de un automóvil medida en una calle del centro de la ciudad. Eso sería toda la variable, ¿sí? Que es una variable de tipo cuantitativa, continua, de razón, ¿sí? Ok. En el que dijimos que es eh, el precio que cuesta llevar contigo a tu mascota a bordo en un avión, ¿sí? En dólares. Es una variable cuantitativa, discreta y también de razón, ¿sí? Les decía, acá aunque por ejemplo yo puedo tener 10,5 pesos, porque ahí voy a tener 10 pesos con 50 o 10 dólares con 50 centavos, ¿sí? Ahora, eh, yo puedo asociar, digamos, todos los valores a eh, a un conjunto de números enteros, digamos, ¿sí? O sea, ¿sí? Un dólar son 100 centavos y entre un centavo y otro no hay otro valor posible, ¿sí? En un examen de ingreso, ¿sí? Se tomó el examen de ingreso. Acá volvemos a la misma discusión de la semana pasada de las notas, ¿sí? De que si es eh, intervalar o eh, de razón, ¿sí? Acá nosotros estamos mirando únicamente las notas del examen, ¿sí? Así que va a ser una variable de razón, ¿sí? Yo no estoy pensando en nada, ¿sí? Va a ser de razón. El siguiente, en el del kiosquero, que tenemos estos valores, tengo una variable cualitativa nominal, ¿sí? Que es, la variable es, ¿dónde se fue? Vieron que se me... Acá. Es la bebida que debería tener eh, la cantina de la escuela, ¿sí? Variable cualitativa nominal. Y creo que queda uno. Acá, el último dice, eh, no, ahí no hay ninguna variable, son valores nomás, son datos, no habla de ninguna variable. Yo no sé si en el apunte que pasé tiene la media geométrica y media armónica. Creo que no. Em, si no Eso tiene, justamente no le iba a decir. En calculen y el no pasa apunte no nada. está. Sí, entonces esto vamos a borrarle nomás, ¿sí? O sea, calcular la media, la mediana y la moda nomás. Bien, ahí llegamos a todos los puntos del práctico, digamos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es rápidamente la demostración de la... Voy a abrir un archivo nuevo. La demostración de la mediana y la moda. Bien, voy a... Voy a escribir primero todos los datos necesarios, ¿sí? Eh, y ahí comienzo, ¿sí?
Bien, yo necesito voy a tomar simplemente un pequeño gráfico. Bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a... tengo que ponerme ahora acá. Y necesito... la vista Algebraic. Y ahí voy a hacer con segmentos, y para que sea más... Bien. Voy a borrar un par de rectas. Bien. Ahí estaría. ¿Sí? Este gráfico lo que voy a hacer es pegarlo acá. Bien. Ahora sí comenzamos. Fíjense, voy a abrir Skype acá. Ahora sí. Bien, fíjense, ¿esto qué sería? Esto sería una parte, ¿sí? Sería una parte de una ojiva. Es decir que lo que acá se está representando son esas frecuencias, ¿sí? Lo que yo tengo acá es simplemente un intervalo, ¿sí? Donde acá tengo el límite inferior, el límite superior, la mediana, ¿sí? Acá la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo, y acá tengo n sobre 2, ¿sí? Voy a escribir eso. Acá abajo entonces tengo que C M es la frecuencia del intervalo anterior y K es además H es la mediana, y H es la mediana, el punto L, ¿sí? ¿Se entiende? Esto acá entonces es solamente un intervalo que es el que contiene a la mediana, ¿sí? Yo lo que voy a usar es solamente ese intervalo para la demostración.
¿Cómo demuestro? ¿Sí? Lo que vamos a hacer en primer lugar es ver que yo tengo, ahí me falta un punto. Vamos a suponer una detección acá, ahí, ¿sí? Supongan que ahí hay otro punto, ¿sí? Ya vamos a ponerle nombre, ¿sí? Bien, entonces yo tengo dos triángulos, ¿sí? Tengo el triángulo E, E, F. Este triángulo es, a ver, ¿dónde? Es semejante al triángulo E. Vamos a ponerle A, ¿sí? J. ¿Sí? Supongamos que ahí hay un punto J. Estos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Son semejantes, ¿por qué? Porque tengo un triángulo y el otro triángulo tiene un lado paralelo, digamos, al tercer lado, y los otros dos son simplemente prolongaciones, ¿sí? Es básicamente el teorema de Tales. Ahora, en estos triángulos yo puedo armar proporciones. Si son triángulos semejantes, puedo armar proporción, ¿sí? ¿Qué proporciones voy a armar? Tengo, por un lado, el sexto E y el segmento eje y el segmento, nosotros le habíamos puesto A, y F. Sería eje, sería este lado con este lado, ¿sí? Armo esa proporción. ¿A qué es proporcional? Fíjense que del triángulo eje, el lado correspondiente sería el lado EA en el triángulo menor, EA. Y el lado GF, ¿sí? El correspondiente va a ser AJ. AJ, ¿sí? Acá fíjense que lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eje es igual a la distancia que hay hasta D menos la distancia que hay hasta C. Que nosotros dijimos que hasta D es el límite superior, hasta C es el límite inferior. Sería el límite superior menos el límite inferior. Esto lo que me da es la amplitud del intervalo, ¿sí? Eso sería este primero. GF, ¿sí? GF es, acá, GF es la diferencia entre, dijimos F, que es lo mismo que K acá, ¿sí? Esta distancia es la misma que esta. K es la frecuencia acumulada de ese intervalo menos M, ¿sí? G es lo mismo que M, que es la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior, ¿sí? Si ustedes ven, si yo resto la frecuencia acumulada de un intervalo con la frecuencia acumulada del intervalo anterior, lo que me va a dar es la frecuencia absoluta. Vamos a ver, por ejemplo, en lo que nosotros hicimos. Fíjense, si por ejemplo yo resto esta frecuencia acumulada, 38, menos 18, la frecuencia anterior, me da la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿sí? Entonces esto me da la frecuencia absoluta, ¿sí? EA. EA, ¿a qué es igual? Sería esto, ¿sí? Esta distancia, que es la misma que esta, que sería lo mismo que h menos c, ¿sí? Sería lo mismo que h menos c, que h es la mediana, menos c, que es el límite inferior, ¿sí? Y finalmente AJ, que sería esta distancia, que es la misma que esta, y es la distancia entre, voy a escribir AJ, es lo mismo que tener n sobre 2, ¿sí? Que sería este punto, que es el punto que está en el medio, digamos, ¿sí? Menos este valor acá, menos m, que es acá, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, ¿sí? Yo lo único que voy a hacer es reemplazar todo esto
acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar, vamos a insertar una nueva ecuación. Ay, quedó en rojo, no quiero que quede rojo. En donde tenemos eje es, acá escribimos la amplitud del intervalo sobre GF, que es la frecuencia absoluta. Esto es igual a EA, que es la mediana, menos el interior del intervalo que contiene la mediana, sobre AJ, que AJ es, acá tengo que insertar una nueva fracción, n sobre 2, n sobre 2, menos, acá vamos a insertar un 15, la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior al que contiene a la mediana. ¿Sí? Bueno, ahora lo único que vamos a hacer es organizar un poco esto. ¿Sí? Fíjense, voy a multiplicar miembro a miembro por el denominador de el segundo miembro de la igualdad. ¿Sí? Es decir, voy a multiplicar por todo esto. ¿Sí? Voy a pintarlo. Voy a multiplicar por todo esto para que se simplifique. ¿Sí? Una vez que se simplifica, lo que voy a hacer es sumar miembro a miembro el límite inferior. Entonces, en este segundo miembro de la igualdad me va a quedar solo la mediana. ¿Sí? Bien. ¿Cómo quedaría entonces? En el primer miembro voy a tener, dijimos que vamos a sumar el límite inferior, pero antes habíamos multiplicado por esto. ¿Sí? Voy a copiar esto nomás. ¿Sí? Sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. ¿Sí? O sea, yo multiplico por esto, ¿sí? Que es lo que tengo acá. ¿Sí? Esto quedaría por A sobre F sub I. Yo simplemente lo que hice fue poner el FI como denominador de esta expresión. ¿Sí? Y después sumo miembro a miembro el límite inferior. ¿Sí? Me queda esto y eso es igual a la mediana. ¿Sí? Entonces lo que nosotros encontramos es la fórmula para hallar la mediana. ¿Sí? A ver qué acá. Esto, ¿cierto? Esta sería entonces la demostración de la mediana. Faltaría ahora de la moda. La moda es un poquito más larga. Tengo reunión con el coordinador, así que por eso estaba. Bien. Esto sería entonces la demostración de la mediana. De la moda, vamos a volver a construir otra figura.
Bien. Tenemos más o menos. Tengo un machete por acá. Te voy a poner los mismos nombres que tengo yo porque si no después les paso en el grupo y va a ser todo cambiado. Para evitar problemas vamos a ponerle los mismos nombres. Porque además esta es más complicada, digamos, ¿sí? ¿Por qué se cambió? Se entiende qué es lo que construí, ¿no? Esto es como si fuera un histograma. ¿Sí? Es el gráfico de un histograma. Sí, yo después le mando. Yo tengo, creo que no está en la bibliografía del programa, pero yo les paso, yo tengo un PDF que tiene justamente las demostraciones. Por ahí no van a ser tal cual lo que nosotros hacemos, pero en la moda sí, en la mediana creo que es un poco diferente. ¿Sí? Igualmente, a ver si no, yo voy a ver si tengo el PDF. No miren ustedes los archivos porque alguno por ahí tiene nombre como ejercicios difíciles como para parcial o algo así. Entonces, ese yo no les paso. Esta es la moda. Fíjense, este es el mismo gráfico que yo hice, solo que tiene más, por ahí tiene más intervalos, ¿sí? Pero nosotros tenemos un histograma en donde tenemos el intervalo modal, que es el intervalo de mayor frecuencia, por eso es el más alto, y ahí tenemos el intervalo siguiente y el intervalo anterior, ¿sí? A esta distancia, ¿sí? Llamamos delta 1, que es justamente lo que aparece en la fórmula después, y a esta otra distancia delta 2. Fíjense que sería la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y el anterior, y la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y el posterior, ¿sí? Otra vez, fíjense que acá nosotros la moda, ¿cómo obtenemos? Trazamos, ¿sí? Un segmento que una el vértice del intervalo anterior, ¿sí? Con el extremo del intervalo modal, y el vértice del intervalo posterior con
el vértice también del intervalo modelo. Esa intersección, ¿sí?, nos da la moda. ¿Sí? Esa intersección nos da la moda. Ahora, lo que acá se determina, que esto por ahí no va a aparecer ahí abajo, pero son dos triángulos, fíjense que acá dice que son semejantes, ¿sí? A, BP y C, PD. Son dos triángulos semejantes porque tienen ángulos todos iguales, ¿sí? Por lo tanto son proporcionales, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos para la demostración, lo que hacemos es armar esta relación. PM es a AB como PN es a CD. PM es a AB como PN es a CD, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros estamos usando acá, PM y PN, son las alturas de estos triángulos, ¿sí?, correspondiente al lado BA y el lado CD, ¿sí? Hay un teorema, ¿sí?, que dice que las alturas, ¿sí?, correspondientes a lados proporcionales en triángulos proporcionales son proporcionales, ¿sí? Las alturas correspondientes a lados proporcionales en triángulos proporcionales o en triángulos semejantes son proporcionales, ¿sí? Por eso podemos armar esta proporción acá, ¿sí? Bien, fíjense lo que hace, ¿sí? Les voy a ir explicando más o menos qué es lo que va haciendo paso a paso, ¿sí? Tenemos esta proporción que después vamos a hacer el reemplazo de lo que significa, ¿sí? Lo que hacemos es despejamos, digamos, PM, ¿sí? Es decir, a AB, perdón, pasamos multiplicando, o en todo caso multiplicamos miembro a miembro por AB, ¿sí? Voy a poner mi colorcito, ¿sí? Esto multiplica en el segundo miembro, ¿sí? Por eso queda esta expresión, ¿sí? Ahora, PN, fíjense que escribe a MN como menos PM. Vamos a ver eso. PN es esta distancia, este chiquitito acá, ¿sí? Yo puedo escribirlo como todo este segmento menos este, es decir, MN menos MP, ¿sí? Porque eso es lo que conozco. MN, fíjense que es lo mismo que esto, que sería límite superior menos límite inferior, y MP es moda menos límite inferior, ¿sí? Por eso lo expresa como esa diferencia, ¿sí? Simplemente hace el reemplazo, ¿sí? Es decir, que en vez de ser AB por PN, va a ser AB por MN menos PM, ¿sí? Distribuye, ¿sí?, distributiva del producto con respecto a la resta, y separa los denominadores, ¿sí?, quedando estos dos términos. Cuando quedan estos dos términos, lo que hace es sumar miembro a miembro el que está restando. ¿Por qué? Porque en el primer miembro de la igualdad yo tenía PM, y yo lo que quiero es que este PM me quede en este primer miembro, ¿sí? Entonces, una vez que hace eso, ¿sí?, que llegamos acá, fíjense que sumó miembro a miembro de esto, y ahí lo que hace es extraer factor común PM. Si extraigo factor común PM, me queda en este primer término 1, y acá me queda AB sobre CD, que sería esto, ¿sí?, igual a ese otro término que había quedado en el segundo miembro, ¿sí? Cuando pasa al siguiente, ¿sí?, acá fíjense que lo que hace es sumar 1 más esta expresión, ¿sí? Si yo sumo sería CD más AB sobre CD, ¿sí? Suma esta fracción, 1 más AB sobre CD, quedando esto, ¿sí? Cuando queda esto, fíjense que acá CD y acá CD, si yo multiplico miembro a miembro por CD, se simplifica en ambos miembros de la igualdad. Entonces me queda esta expresión sin denominadores, ¿sí? Esta suma que ustedes ven acá es lo que vamos a dividir miembro a miembro,
para que me quede esta expresión, ¿sí? Yo divido a miembro, entonces me queda Pn igual a AB por Mn sobre CD más AB, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan esa imagen? ¿Sí? Necesitamos saber qué vale cada cosa. AB, Mn, CD y AB. Está acá igual, ¿sí? Fíjense. AB es delta 1. Delta 1 era la diferencia que hay entre el intervalo anterior al modal y el intervalo modal, ¿sí? Es esa distancia entre la frecuencia de ese intervalo y la frecuencia anterior, ¿sí? CD es delta 2, sería lo mismo pero con el intervalo siguiente, ¿sí? Mn acá lo plantea como C, ¿sí? Nosotros lo tomamos como A, que es la amplitud del intervalo, ¿sí? Que Mn es justamente Mn, acá, Mn es esto, y dijimos es lo mismo que esto. Entonces, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior es la amplitud. Y finalmente, ahí ya tenemos todo, lo único que hace es reemplazar, ¿sí? Reemplazamos acá, ¿sí? Y tomamos a esta expresión, ¿sí? Pn, ¿sí? Dijimos que lo vamos a escribir como esto, ay, perdón que se me fue el P, acá, Pm, ¿sí? Que es la moda menos el límite inferior, ¿sí? Eso es lo que reemplaza en el primer miembro, ¿sí? Acá, fíjense que acá hay un error en la demostración, que acá es Pm, ¿sí? Es Pm, no es Pn, esto, ¿sí? Fíjense que acá había despejado y acá cambió, digamos, a Pn, ¿sí? Esto es Pm, ¿sí? Sería la moda, es el límite inferior, Pm, ¿sí? La moda menos el límite inferior, y ahí quedaría igual a este cociente, ¿sí? Y ahí lo único que hago es el límite inferior, sumar a ambos miembros, y ahí obtengo la moda. Bien. Las caras indican que parece que ya se van a dormir, así que, bueno, yo les voy a pasar este documento entonces ahora al grupo, y también el Word, en donde están las respuestas, así tal cual las hicimos. Y bueno, seguramente mañana o pasado, intentando entender. Ahora cuando pase el PDF, ahí se sientan y se fijan bien y va a ser más sencillo. ¿Sí? Ahí está todo. Lo que no está es explicado qué es lo que hace paso a paso, ¿sí? Bueno, les decía, entre mañana y pasado les voy a subir la última parte de la unidad 1, que no queda mucho, y ahí vamos a hacer una pequeña evaluación. Como les repito, es una evaluación que no va con nota ni nada, es simplemente para que ustedes se autoevalúen, ¿sí? Y Profe, sí, ¿y cómo tienen pensado o si ya se planteó alguna forma de examen? justamente hoy tenemos reunión por eso, así que seguramente van a tener novedades en estos días, de algunas cuestiones. Algunas cosas por ahí ya se fueron hablando. Nosotros por ahí no estamos tan preocupados, al menos en nuestra materia, porque somos una materia anual. Entonces, de última, si volvemos después de las vacaciones, tenemos un parcial allá, ¿sí? O sea, Dios mío, tenemos muchas tiempo cosas de juntas. sí, tenemos tiempo de pensar un examen presencial, al menos uno, ¿sí? No sé si los dos parciales, o no sé cómo va a ser. El principal problema está en las materias que son cuatrimestrales y que
y principalmente en las que son promocionales, porque ahí está el problema. Nosotros no tanto porque tenemos tiempo hasta fin de año y además es con final. Entonces, de última, Podemos regularizar con un trabajo práctico y todo bien. y todo al final. Y Y ahí, sí, miren que dura 2 años la regularidad, ¿eh? Y ahí el que aprueba con un trabajo práctico, después va a tener que hacer el final con un 10 más o menos, para tampoco equilibrar, ¿no? abuse, profe. No. Seguramente van a tener novedades en estos días. El coordinador Iván seguramente les va a pasar y hoy nos vamos a enterar nosotros cómo vamos a hacer, así que después se enteran ustedes. Así que, bueno, por hoy creo que ya no hay nada más. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra duda. Creo que no. Profe, si tenemos alguna duda de algún ejercicio que nos quedamos atrás, ¿usted Ujú. nos puede contestar al grupo? Sí, o pueden escribir en el grupo, o si no pueden escribirme por mensaje privado, digamos. No hay- Bueno, Si gracias. escriben en el grupo, o sea, preguntas por ahí puede ser mejor porque que- 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 eh, entonces eso es que escriben en el grupo. Pero por ahí tampoco hay problema si escriben por privado. Así que bueno, creo que estamos entonces. Yo voy a 1 hora 43 minutos. Pasa mucho el tiempo. Voy a intentar de, de subir, como les decía, son los archivos demasiado grandes para... Entonces voy a ver por YouTube cómo comprar, si no en un drive. Lo que yo no... Entonces no sé si hay posibilidad de hacer un video que es el link para que accedan solamente ustedes. Profe, yo le escucho como un robot. O si no, lo que... Pero el tema es que ahí sin ver, que por ahí yo estoy explicando, estoy apuntando, es más difícil, digamos. Pero es otra posibilidad. Bueno, gente, nos vemos. Chau, Chao, chau. profe. Y, Chao. lo que sí, antes de que me olvide, Chao, antes de profe. que me olvide, la semana que viene vamos a cambiar de horario, porque me pidió una compañera de ustedes que tiene inconvenientes con otra materia. Se Mientras le, que no sea a las 7 de se la le complica mañana, con la profe, otra todo materia. bien. Entonces a- a- vamos- no, a las 7 de la mañana no va a ser nunca porque hasta ahora yo no me levanto todavía. Por eso digo. No, pero vamos a cambiar. Por ahí vamos a intercambiar después. Intercambiamos estadística por geometría o por ahí cambiamos, digamos, miércoles y otro día. Yo, no, yo voy desde las 1 hasta las 4 hablando y digamos que termino mi miércoles muy mal de la garganta. Así que bueno, eh, como ahora sí, chau, chau. Chao, profe.